Buenos días, queridos estudiantes. Este es el video tutorial para la primera guía del cuarto periodo que va a abordar el tema de capitalismo y revolución industrial. Para iniciar este tema es importante que tengamos en cuenta que el capitalismo es nuestro sistema económico en la actualidad y es el que está en la mayor parte del mundo. Digamos que su objetivo es acumular y acumular capital. Entonces, cualquier actividad económica que realizamos tiene como fin la acumulación de capital, ya sea en forma de dinero o en forma de bienes, como por ejemplo una casa. Este capitalismo, que empieza a consolidarse desde el siglo XIX, va a trazar y va a modificar muchas de las condiciones sociales que tenía el ser humano. Entonces, por ejemplo, el ser humano va a dejar de vivir en el campo y se va a ir a vivir a la ciudad. Las cosas que consumimos o que tenemos a diario, van a tener una producción industrial y no una artesanal, como por ejemplo los bienes que tenían nuestros abuelos. Vamos a realizar la primera actividad de la guía, que es la actividad de exploración. Entonces, me van a comentar desde su experiencia de vida la respuesta a las siguientes preguntas. Son preguntas muy básicas, pero ustedes deben de profundizar en la respuesta. La primera pregunta es, si quisiera comprar una casa, ¿qué tendría que hacer para lograrlo? Allí no vayan a contestar comprarla o pagarla, no. Me van a comentar qué actividades económicas tendrían que hacer para eso. Me van a comentar también qué porcentaje de ahorros tienen en su familia. Me van a comentar si en el futuro les gustaría ser trabajador independiente, como por ejemplo las personas que trabajan en oficios varios de una empresa, o les gustaría tener su propio negocio y por qué. Y por último, me van a contar cómo es el proceso de producción de unas zapatillas Nike y una ruana tradicional. Entonces, en esa descripción van a comentar, van a escribir cómo se obtuvieron los materiales, a dónde se transportaron esos materiales, quién fabricó esos elementos, cómo lo fabricaron, cómo lo distribuyeron y cómo lo vendieron. Muy seguramente, queridos estudiantes, se van a encontrar con las siguientes reflexiones. Entonces, lo primero, van a poder ver que la producción industrial, es decir, la producción de las zapatillas Nike, primero utilizaron recursos naturales de forma masiva. ¿Listo? Es decir, sacaron recursos naturales de muchas partes del mundo y muchos recursos naturales. Es decir, que hay una producción a escala global. Por ejemplo, la provincia de Ubaté aporta a esa producción de escala global el carbón para generar la energía necesaria y que las fábricas funcionen. Todos esos insumos se van a llevar a grandes centros de factoría o grandes fábricas. Allí se van a emplear mucha mano de obra, como vemos en la imagen, y muchas maquinarias que van a realizar los productos. Eh, la producción va a ser en cadena y a gran escala, es decir, que en un minuto van a realizar, por ejemplo, muchas zapatillas Nike. ¿Por qué? Porque una sola persona es la encargada de hacer las suelas, mientras que otra va pegando las partes y otra le pone los cordones, por ejemplo. Entonces tienen una capacidad productiva muy grande. Y por último, el consumo de estas zapatillas pues va a ser global. Vamos a ver que la producción artesanal se le opone totalmente a esto. Entonces, en la producción artesanal, por ejemplo de la ruana, no se consumen tantos recursos como en el de las zapatillas. La producción es a escala local, es decir, en la misma localidad se consiguieron todos los insumos para tejer esa ruana. No se va a tejer en grandes centros industriales, sino en talleres, ayudados de unas máquinas como por ejemplo ese telar que es muy rudimentario y que aparece en la imagen, y algunas herramientas. Y la mano de obra pues también va a ser artesanal. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente una persona valiéndose de sus manos y de su conocimiento pues va a tejer la ruana. No van a existir tantas ruanas porque su producción es baja, los costos son elevados y el consumo de esta ruana va a ser local. Por favor, elaboren
este cuadro que aparece aquí y que nos comenta las diferencias entre la producción que es industrial y la producción que es artesanal. El siguiente punto consiste en elaborar un mapa mental. Ahorita les explico bien qué es un mapa mental, en el que expliquen cómo se desarrolló la revolución industrial. Entonces, la revolución industrial es un proceso tecnológico que se empieza a desarrollar desde el siglo XIX. El invento que propicia o que impulsó esta revolución industrial va a ser la máquina de vapor. Después van a haber otras revoluciones industriales que van a transformar el panorama para las personas que vivían en el siglo XIX y que nos van a dotar a nosotros de la tecnología con la que contamos hoy en día. Entonces, por ejemplo, para nosotros es normal hacer una llamada por celular, pero anteriormente la comunicación era a través de cartas que se podían demorar inclusive meses en llegar desde el remisor hasta la persona que la recibía. En este proceso de revolución industrial, digamos que se mencionan tres principalmente. La primera, que es una revolución mecánica, fundada en la invención de la máquina de vapor por James Watt en 1774. Lo que hizo este inventor fue utilizar el principio molecular del agua, es decir, él comprendió que cuando el agua se está evaporando, pues sus moléculas se expanden y eso podría generar movimiento. Entonces, así como cuando nosotros le tapamos el pito a la olla a presión, esa olla se puede estallar, pues él utilizó esa energía que se liberaba para crear motores. La segunda revolución industrial va a ser a mediados del siglo XIX. Va a ser una revolución fundada en el uso de la energía eléctrica, sobre todo, que se empezó a utilizar para iluminar las ciudades las 24 horas y también para facilitar las telecomunicaciones. Entonces se empieza a inventar, por ejemplo, el telégrafo y el teléfono. Se crea también la cinta transportadora que va a permitir que las máquinas empiecen la producción en cadena. Y también se empiezan a utilizar combustibles de combustión, valga la redundancia, de combustión rápida, como por ejemplo la gasolina. Esto va a permitir que los carros y los aviones sean muchísimo más eficientes. Entonces, las personas que vivieron en este siglo XIX son personas que van a dejar de transportarse en caballos para tener la posibilidad, por ejemplo, de transportarse en aviones de un continente a otro. La tercera revolución de la cual se nos habla es la evolución que incorpora microelectrónica y tecnología para la información. Entonces ya hablamos de la inteligencia artificial, de los primeros computadores y de los procesos digitalizados. Otros avances importantes que se impulsaron durante esta época fueron, por ejemplo, la creación de la jeringa y de avances médicos como la penicilina y la creación de la anestesia, la invención del teléfono y el telégrafo, la invención de la radiología que nos permite ver, por ejemplo, cómo están formados los huesos y dónde hay fracturas, la creación de la energía solar a partir de 1940, el descubrimiento del ADN, que también ha, digamos que, impulsado mucho el conocimiento científico sobre las características biológicas de todas las especies, y la tecnología espacial que arranca con esa carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1950. Esta revolución industrial va a traer muchos cambios en la sociedad. El primero es que las personas dejaron de vivir en el campo y se van a ir a vivir a las ciudades. Van a dejar de ser campesinos y se van a convertir en obreros de esas industrias crecientes. También la tasa de natalidad va a aumentar, es decir, que va a aumentar la población en todo el planeta. Van a aumentar también las formas de comunicación entre las personas y de transporte de mercancías y de personas alrededor de todo el mundo. Surgen los movimientos de obreros que quieren mejorar sus condiciones laborales. Recordemos que estas condiciones laborales eran muy adversas, más adversas que en la actualidad.
Por ejemplo, los obreros no tenían ningún tipo de contratos, pero tenían que trabajar inclusive 20 horas diarias. Las potencias industriales van a expandir todos sus territorios. Y esto es importante a tener en cuenta porque ellos necesitaban muchas materias primas y muchas rutas comerciales. Entonces van a invadir continentes enteros como por ejemplo África y Asia. Se van a cambiar los patrones de consumo. Hoy en la actualidad consumimos más productos industriales que artesanales. Van a empezar a haber afecciones al medio ambiente y a la producción y a los modos de producción tradicional. Y va a avanzar también la tecnología militar. Este es el ejemplo del mapa mental que van a hacer con esa información. Entonces, como ustedes pueden observar, en el centro está la palabra clave de la cual se va a hacer el mapa mental. Y hacia todas las direcciones están las características que queremos mencionar. Entonces, por ejemplo, aquí nos presentan cuáles son los lugares imperdibles de Colombia. Mencionan algunos y ponen una imagen de referencia. Nos presenta cuál es la cocina tradicional de Colombia. Nos mencionan algunos platos y lo mismo, una imagen de referencia. Nos describe cómo es la geografía de Colombia. Unos datos muy interesantes como por ejemplo la cantidad de habitantes, cuál es la capital del país, cuáles son las etnias que viven aquí en Colombia y una imagen de referencia. Lo mismo es lo que ustedes deben de hacer, pero con la información recopilada sobre la revolución industrial. Vamos ahora con la fase de práctica. Y dice, entendiendo las dinámicas sociales, políticas y económicas que surgieron con la producción industrial, consulten por favor qué es el capitalismo. Esa consulta debe estar escrita en el cuaderno. Y a partir de lo que les voy a explicar a continuación y la siguiente información, van a organizar una tabla en donde describan las características de este modelo de producción. Dentro del capitalismo existen también algunas clases sociales. Digamos que podemos dividir a las personas en dos grandes clases sociales. Quienes tienen capital y quienes no tenemos capital. ¿Listo? Quienes tienen capital son los dueños de todo, de las fábricas, inclusive del poder político. Y quienes no tenemos, pues somos trabajadores. Dentro del capitalismo, una persona pobre puede ser rica y una persona rica puede ser pobre. Se defiende la libertad de empresa, se promueve el libre mercado. El capitalismo se basa en la ley de la oferta y en la demanda. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una fábrica de tapabocas a inicio de la pandemia, pues por la demanda de tapabocas mi fábrica los pudo vender inclusive más caros. Bien. Explota la mano de obra a través de un fenómeno económico que se denomina la plusvalía. Esto ténganlo en cuenta, porque a través de la plusvalía, el dueño de la fábrica logra que el trabajador no solamente a través de su trabajo se pague su propio salario, sino que también le genere ganancias. E impulsa que el Estado participe lo menos posible dentro de la economía, es decir, que la economía sea liderada por los mismos empresarios. Este modelo de producción ha generado algunos problemas, entre los cuales podemos destacar los problemas ambientales que han surgido, por ejemplo, como el calentamiento global y la deforestación. Recuerden que el uso masivo de materias primas es necesario. Ha generado que la automatización de procesos de producción y comercialización pues terminen afectando la mano de obra, es decir, las máquinas están sustituyendo el trabajo de los hombres. Ha traído restricciones a la democracia y la garantía de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchos países, como por ejemplo Colombia, terminan vulnerando derechos humanos para proteger grandes proyectos económicos. Y por último, también ha permitido que los medios de comunicación que son masivos y que son propiedad de los grandes empresarios del país o de los países, pues privilegien la información que les conviene a ellos y desechen la información
que le conviene, por ejemplo, a los trabajadores. En la última parte de la guía nos vamos a encontrar con la siguiente diapositiva que nos muestra cómo podemos elaborar el cuadro de características del sistema de producción capitalista. Entonces, este es un ejemplo de cómo lo podrían elaborar. Y aquí menciono 3 características del sistema. Es un sistema económico que se basa en la propiedad privada y su objetivo es la acumulación de capital. Y ya para terminar la guía, entonces vamos a proponer un modelo de sociedad en el que se resuelvan los problemas o dificultades que tiene el capitalismo. Allí ustedes tienen que responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes gobernarían? ¿Quiénes serían los empresarios y quiénes los trabajadores? ¿Cómo explotarían los recursos naturales? ¿Cómo disminuirían la pobreza? Entre otros problemas que ha generado este sistema de modelo económico que denominamos capitalismo, y que son problemas que no son ajenos hacia nosotros inclusive como comunidad educativa, que vemos, por ejemplo, que nuestros padres reciben sueldos que no alcanzan porque el sistema de vida, por ejemplo, es muy caro en la actualidad. Después de esto, pues terminamos la guía. Muchas gracias por la atención a todos.